pueden responder. Esperen que damos el consentimiento a la grabación. En primer lugar, agradecemos a la UTEC por la invitación a este espacio, a esta hora de conversación, y esperamos que sea muy efectiva para todos. De alguna forma, esto ya estamos todos más familiarizados que antes con este sistema de webinars. Sí les contamos nuestro estilo. Nuestro estilo es abierto, o sea, vayan preguntando, nosotros vamos a ir revisando el chat, preséntense, cuenten su nivel de experiencia en proyectos de Analytics, cuenten por qué les gustó sumarse. Mientras más hablen ustedes, más customizada va a ser la conversación. En términos de por qué estamos, Guillermo, Chief Data Officer de Data, y yo en esta charla, llamémosle conjunta, es porque de alguna forma somos ese modo blended de Analytics. Guille tiene toda una trayectoria en tecnología y ha desarrollado grandes modelos hipercomplejos de forma pionera e innovadora, y yo trabajo en el área de Analytics desde antes que exista la palabra Big Data, lo cual ya devela un poco mi edad, pero eso lo vamos a dejar como una incógnita. Pero bueno, ¿cómo es la agenda del día? La agenda del día es, primero vamos a recorrer un marco general de dónde estamos. Después vamos a entender cuáles son los paradigmas que esta situación, este contexto, debemos tomar como una oportunidad. Y en tercer lugar, vamos a ir recorriendo los fundamentos de cualquier proyecto de Analytics. Cuando uno tiene 30 o 40 minutos para una conversación, que es lo que va a durar esta exposición, de alguna forma se vuelve generalista. ¿De qué forma puede ser más efectiva? Es en la medida que ustedes vayan interactuando y contándonos sus dudas específicas. Está bueno saber el nivel de experiencia que tienen, como decía antes, su formación, en qué industrias trabajan, si son estudiantes, si son investigadores, dónde están más o menos metidos y cómo los datos los embeben. ¿Está bien? Sin mucha introducción, vamos a arrancar. Como le dijimos antes, esta va a ser una charla combinada, porque uno de los valores que más nos gusta a nosotros difundir es que los proyectos de Analytics son en equipo y son con capacidades combinadas. Así que bueno, sin mucha más introducción, vuelvo por última vez a recomendarles que cuenten y que hablen dónde están, para que cuando vos creas, Wendy, nos interrumpas y nos vayas haciendo un resumen de cómo venimos hasta acá. ¿Dale? Genial. Bueno, uno de los primeros fundamentals que hay que entender cuando se plantea proyectos de Analytics es que es un paradigma tecnológico que, a diferencia de otros en la historia donde había ciertas complejidades que resolver, acá el paradigma tecnológico ya está resuelto. Hoy en día, y como vamos a ver un poquito por arriba, en muchos de las realidades de nosotros, seamos una entidad de gobierno, seamos una empresa pyme, seamos una megacorporación o seamos una empresa nativamente digital, la tecnología ya resuelve casi todo. Entonces, lo que va a hacer que nosotros seamos exitosos en nuestros proyectos va a tener que ver mucho más con nuestra capacidad de preguntar y de la inquietud, y por otro lado, la habilidad de llevarlo adelante. ¿Está bien? Y este paradigma de datos, de dónde surge y dónde nos encuentra parado. Guille, contanos un poco desde dónde las organizaciones hoy, 10 de junio, 11 de junio, tienen que parar y decir dónde estamos parados hoy. A ver, en primer medida, lo primero que tienen que preguntarse las organizaciones es qué están haciendo con sus datos, ¿no? Todos sabemos, o todos escuchamos en algún momento, que los datos son el activo más importante de este siglo. Todos queremos ser empresas orientadas hacia los datos, pero lo cierto es el punto de partida es, primero, ¿para qué estamos usando los datos? Porque con seguridad los estamos generando, ¿no? Entonces, en primera instancia es qué valor le damos a los datos. Entonces, asumiendo que algún tipo de valor le damos, no se lo vamos a dar tanto al dato, sino lo que hagamos con esos datos. Entonces, un poco este diagrama, que lo habrán visto por todos lados, porque ya se transformó en casi un clásico de clásicos, orienta justamente a qué hacemos con los datos, ¿no? Entonces, una primera medida, el primer paso que vamos a preguntarles de qué eran los datos es el qué está pasando ahora, y eso se encuadra bajo justamente un análisis de tipo descriptivo o una respuesta que es más bien descriptiva, ¿no? Es decir, ¿qué realidad me cuentan los datos? Lo importante acá es tener en cuenta justamente la realidad la vamos a estar leyendo, por decir una forma, desde el universo de los datos que tengamos disponibles, es decir, no desde nuestra capacidad de interpretación de la realidad, sino justamente de la interpretación de esos datos que a su vez van a estar tratando de representar esa realidad, ¿no?
Entonces, en primer medida, nuestro universo en el que nos vamos a estar moviendo van a ser esos datos. Por eso, justamente, el primer punto es qué tenemos como datos, ¿no? Y para qué lo vamos a estar usando. El segundo punto es una pregunta más de análisis, ya no entender qué está pasando, sino tratar de encontrar una respuesta. Es decir, ¿y por qué pasó lo que pasó? Eso se encuadra justamente en data mining más bien clásico, o analítica más bien clásica, donde tratamos de entender un poco, bueno, si las ventas cayeron, puede haber sido por este motivo o por este otro motivo, y demás. Un siguiente paso estaría más asociado a dejar de mirar para atrás o para abajo y empezar a mirar hacia adelante, ¿no? O sea, todo lo que se encuadra en el análisis predictivo, es decir, qué es lo que está por pasar. En un rato vamos a estar viendo algunos ejemplos de esto, ¿no? Pero ya por su nombre creo que es claro. Y por último, un análisis más bien prescriptivo, que sería si ya sé qué es lo que va a pasar, porque de alguna forma puedo pronosticarlo, y lo puedo pronosticar en base a el comportamiento, los patrones de comportamiento de este último tiempo, ya puedo entender qué probabilidades de futuro voy a tener. También puedo prescribir algún curso de acción. Es decir, si yo creo que va a pasar tal o cual cosa a futuro, no solamente voy a estar prediciendo lo que va a pasar, sino que voy a estar identificando cuál es el mejor curso de acción para cuando eso pase, si es que pasa. Entonces, esos son como los 4 estadios típicos, súper clásicos, de lo que se encuadra como data analytics. Ahora, el uso de todos estos de forma conjunta, no entendiendo que uno es mejor que otro, sino que la sumatoria de todos nos definen a nosotros como una empresa orientada a datos. Es decir, nos definen. Ojalá nos definan. Es decir, si usamos los datos para resolver estos 4 puntos de análisis y realmente tomamos la información que vienen de los datos para realmente tomar decisiones, que es en última instancia lo que estamos buscando, vamos a poder definirnos como que somos una empresa realmente orientada hacia los datos. Obviamente es un desafío, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué partimos de este modelo de madurez con el cual también vamos a terminar? Porque creemos que es el mejor primer paso que una organización hoy se puede dar a la hora de plantearse dónde está y para dónde va. Entonces, con este llamémosle radiografía inicial que todos nos tenemos que hacer, hay que ver en qué contexto está nuestra organización. Nuestra organización está en un mundo que está viviendo una transformación digital. Y esta transformación digital, de alguna forma, plantea un paradigma. Y ese primer paradigma tiene que ver con: ¿esto es un desafío tecnológico? ¿Esto es un desafío estratégico? ¿Esto es un desafío cultural? Y no es para contarles el final, pero sinceramente a las casi 87 personas que hoy nos están acompañando, les queremos decir que la mayor razón de fracaso de un proyecto de Analytics es por falta de aplicación correcta del entendimiento que un proyecto de Analytics, el mayor desafío es cultural, es la estrategia. Y esto estuvo en un artículo muy bien definido de Harvard Business Review de en agosto del año pasado, donde se comprueba que un proyecto de Analytics no fracasa por la tecnología, sino por la cultura. De hecho, cuando uno aterriza la encuesta que hicieron acá, la definición era porque el C-Level no entendía cómo aplicar el modelo de madurez anteriormente descrito por Guillermo. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 30 o 40 minutos es recorrer este camino para que ustedes puedan aprender a ver dónde están parados. Y a partir de ahí ir definiendo los distintos canales o puntos de alcance. ¿Okay? Déjame complementar con lo siguiente. Si esto queda como algo medio lejano, piensen lo siguiente. Si hoy, como dijo Patricia, el paradigma no es tecnológico, sino justamente es más de preguntar correctamente, eso significa que la tecnología ya resuelve lo que antes era difícil. Ahora, lo que la tecnología no resuelve ni va a resolver es un cambio cultural. Entonces, si alguien se quedó medio perdido respecto a esto, el punto a tener en cuenta es, no importa qué modelo hagamos, no importa qué tan lindo, tan complejo, qué tan lo que sea, no importa la técnica que usemos, la tecnología, qué tan sofisticado, moderno o trending topic sea, si no tenemos usuarios, o si no tenemos personas tomando decisiones en base a la información que le estamos dando, realmente vamos a haber fracasado. Y no va a haber importado nada de lo que hayamos hecho, el esfuerzo, la tecnología que hayamos usado. Por eso justamente que todo va al cambio cultural. Cambio cultural y uso, ¿no, Guille? De alguna forma lo que buscamos es eso. Entonces,
¿Por qué partimos? ¿Por qué nosotros empezamos como a buscar la permeabilidad de ustedes, que todavía no lo estamos escuchando? Preséntense, va a ser de la forma que el tiempo sea más útil para todos. ¿En qué industria están? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Dónde están parados? Porque realmente el cambio es cultural y sobre eso vamos a seguir trabajando. Ahora, de alguna forma, y siempre decimos lo mismo, esto es una carrera que no solo uno corre porque quiere. Es una carrera que estamos corriendo todos, querramos o no, y lo que hemos recibido en los últimos 60 días es una capa de aceleración obligada que nos dio esta situación global. Ahora, ¿cuáles son los pilares de esta transformación digital? ¿Está bien? La transformación digital viene, en primer lugar, por unos servicios de nube que en los últimos, llamémosle, 5 años han democratizado la capacidad de procesamiento, almacenamiento y consumo de información. En segundo lugar, la sensorización de todo y la posibilidad de tenerlo disponible y consumible, es decir, siempre muchas máquinas estuvieron sensorizadas. Lo que tiene ahora es la disponibilidad de saber Internet. ¿Qué habilidad me da eso? Por ejemplo, no solo yo tengo estaciones meteorológicas disponibles por todo Perú, o por todo Argentina, o por todo Colombia, o de donde sean. Yo ahora tengo la posibilidad de conseguir esa información real time. Entonces, realmente el valor se empieza a combinar y empieza a hacerlo acumulativo. En un rato vamos a hablar del dato como activo, y ese dato, a diferencia de cualquier otro activo, que por norma contable se deprecian, los datos se aprecian. El tercer lugar es la información del individuo, de los consumidores, de los ciudadanos que volcamos y literalmente regalamos a las distintas plataformas, a estas economías de plataformas, un montón de información que antes era totalmente imposible disponibilizar para uso y productización. El cuarto pilar son los dispositivos móviles. Hoy ustedes saben que hay lo que se llama personal metrics en términos de la relación que uno tiene con un celular, con un dispositivo móvil, que no solo lo vuelve una especie de punto en el mapa permanente, sino que uno le entrega un montón de información. ¿Y cuál es la frutilla del postre? O como diría Churchill, esto no es el principio del fin, sino tan solo el fin del comienzo. Analytics, la forma de sacar y tomar provecho de todos estos datos. ¿Para qué? Para que estos datos de alguna forma se vuelvan un activo. ¿Y estos activos cómo los explotamos? Los explotamos a través de tecnología, como decíamos antes y como comentaba Guille. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que estamos teniendo hoy en día? Que estas tecnologías que hace menos de 8 años al menos uno podía mapear 100 empresas, lo cual ya es un montón, para el año 2019 ya eran más de 5.000. Entonces, esto nos da mayor pista todavía de que el desafío es 100% conceptual, estratégico, de poder entender en mi realidad, en mi corto plazo y en mi mediano plazo, cuáles van a ser las oportunidades y las debilidades que yo tengo que tomar para que esto sea una ventaja competitiva. ¿Está bien? En síntesis, una de las ventajas que cuando nosotros usamos la palabra democratización de capacidad de procesamiento, capacidad de cómputo, que trajo toda esta revolución tecnológica, es que hoy, a diferencia de 20 años atrás, acceder a todos estos recursos es lo mismo para una pequeña organización, para un emprendedor, para una corporación o para un ente público. Y eso es lo que está haciendo hoy una carrera cada vez más competitiva. Pero la diferencia, de vuelta, uno puede desarrollar el mejor algoritmo, pero si tu competidor desarrolla el mismo algoritmo, van a llegar al mismo cliente. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál va a ser la diferencia? La creatividad, la idea que se le oferta al consumidor. Por eso es muy relevante que todos nos comportamos en traductores del siguiente eslabón en la cadena. Por un lado está la parte tecnológica, por otro lado el saber preguntar, el saber entender. Y este contexto es muy importante que ustedes vean en base a la dinámica de su organización, dónde están parados ustedes y sus competidores. ¿Qué te parece, Guille? Perfecto. Creo que es importante tener en cuenta que los que ya peinan algunas canas en esto, se deben recordar cómo en el pasado los data centers eran un activo casi envidiable, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que definía lo que una empresa podía hacer y lo que otra empresa tal vez no podía hacer. Eso es justamente lo que ya dejó de pasar. O sea, cuando Patricio recién mencionaba la democratización de la capacidad de cómputo, está orientado justamente a eso. Hoy ya no existen barreras de entrada, es decir, hoy todos tenemos la misma capacidad para pensar
para pensar no, justamente. Todos tenemos la misma capacidad tecnológica para implementar lo que sea que hayamos pensado. Entonces, justamente, lo que va a diferenciar una solución buena de una mediocre o de una mala, va a ser justamente lo que hayamos pensado como idea. Ahora, definitivamente el problema va a arrancar y terminar en nosotros y nuestra creatividad analítica, y no en un problema de adquisición de tecnología o de uso de tal o cual tecnología que sea habilitante para uno o para el otro. Hoy todos tenemos la misma tecnología que tienen los grandes y la tenemos disponible a un costo realmente ridículo. O sea, realmente hoy no hay barrera de entrada. Lo cual nos recarga a nosotros como analistas de una responsabilidad gigante, porque realmente hoy recae en nosotros y nuestra organización como realmente, en la organización como organización permeable al uso de los datos que le entreguemos, ¿no? Así que es absolutamente crítico esto de cara al éxito o fracaso de lo que sea que hagamos, ¿no? Y de alguna forma, esta convergencia de la que habla Guille nos lleva le diría, el primero es la cultura y la capacidad de definir preguntas y la estrategia. Es el primer output que se tienen que llevar. El segundo es, los datos se volvieron el activo más valioso del mundo. ¿Y eso quién lo definió? Lo definió la revista The Economist en el año 2017. Y a veces suena un poco romántico, o sea, ya dejó de ser el petróleo, dejó de ser el oro, sino que son los datos. Ahora, ¿el dato para ser un activo? La realidad es que el dato es un activo si lo utilizo. Si no lo utilizo, no es más que un OPEX o un libro, en el libro contable no genera ingresos. Y esa es la definición principal de un activo, es que yo voy a definir un ingreso. Entonces, el paradigma de activo, y como anticipamos antes, un activo que se aprecia, es la capacidad de mi organización, de mi equipo, de mis personas, de ustedes, de hacer algo con los datos. Si no, el dato se convierte en totalmente binario, en algo inerte, en algo que de hecho estoy desaprovechando. Que de vuelta, en un mundo competitivo, puede ser una debilidad que estamos viendo a nivel mercado, como otras organizaciones aprovechan. Entonces, cuando nosotros decimos que el dato es un activo y que es el más valioso, ¿es un tema simplemente romántico o porque hacemos esto hace 15 años? No, lo muestran en la valoración de las empresas tecnológicas que son referentes hace muchos años en lo que es la utilización de los datos. Alphabet, que es el segundo caso ahí, ¿ustedes creen que vale lo que vale por su cuantificación en el estado contable de una base de datos Oracle en la cual guarda el dato de comportamiento? No, sino por la capacidad de vender publicidad a todos nosotros que usamos Google, y eso lo rentabiliza y lo monetiza. Entonces, no se sientan tan distantes de un Google o de un Microsoft o de un Facebook o de un Amazon. Entiendan cuál es la capacidad de tomar valor, de construir valor alrededor de los datos. ¿Está bien? De hecho, si nosotros vemos la lógica tradicional de cómo una organización invierte en datos, es mucho más probable que invierta en generar los datos, esas pilares que hablábamos antes, tener su sistema RP, tener su sistema de sensorización si lo hubiese, tener llamémosle, su sistema de contact center, que en sentarse a pensar cómo le extraigo valor a los datos. Y sinceramente, nosotros estamos en el negocio de los servicios de Analytics, hoy estamos haciendo proyectos, afortunadamente o no, creo que por un tema de consecuencia, los proyectos nos siguen creciendo para toda Latinoamérica. Estamos haciendo proyectos para Chile, estamos haciendo proyectos para Colombia, para Estados Unidos, para la región. ¿Y qué es lo que están haciendo esas empresas hoy? Están tratando de optimizar la pirámide invertida. Me pasé 3 años generando datos, ¿y ahora qué hago con esto? Una empresa, nos llamó hace poco una empresa que comercializa autos. De hecho, está en Chile, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Y nos dijo, hace 3 años que estoy generando cuentas y datos digitales, y ahora es la única forma que tengo de venderles. ¿Cómo les extraigo valor? Entonces, de alguna forma, ese paradigma que, como mostrábamos antes, los referentes, los pioneros, los innovadores y early adopter, lo tenían en su ADN, hoy el resto de las organizaciones se están volcando a esto. ¿Está bien? Entonces, esto es como el tercer output que ustedes se tienen que llevar de esta charla, es los datos generan valor si pienso las preguntas, si armo equipos y si realmente hago converger la estrategia a monetizar ese valor de los datos.
Y para sintetizar, Guille, me parece que esta es una definición concreta de por qué va a ser una ventaja competitiva utilizar los datos. ¿De acuerdo? Y definitivamente. Acá es importante tener en cuenta, una cosa son los datos que tenemos de forma explícita, otra cosa son los datos que nosotros podemos extraerle, las inferencias que podemos usar de los datos que tengamos. Y eso justamente es un poco la diferencia entre un dato explícito y un dato implícito, y eso es justamente un principal valor que podemos extraer de todo análisis que hagamos, ¿no? Es decir, ¿qué me pueden dar los datos que no me lo da el usuario, por ejemplo? Un patrón de comportamiento es un ejemplo de eso. ¿Qué voy a hacer después con eso? Bueno, va a estar asociado a todo lo que estuvimos conversando antes, ¿no? Totalmente. A mí siempre me gusta mostrar un ejemplo, que de hecho fue un proyecto que trabajamos juntos, en el cual estábamos analizando el consumo de tarjetas de crédito en distintos rubros. Y de golpe nos encontramos que información que teníamos, que era el consumo de tarjetas de crédito por rubro, por género, era la información que teníamos. ¿Cuál era la que no teníamos? Que había una conexión entre los consumos de zapaterías de mujer en tarjetas de crédito de hombre. Porque la lógica no los daba así. Ahora, muchos hombres compraban zapatos en zapaterías de mujer para hacer regalos, para uso personal, no hacemos un juicio, o para regalarle a su hija. Lo que sí es relevante es esa información que no estaba, que uno en ese primer pensamiento no genera. ¿Está bien? ¿Y ahora dónde nos vamos a mover? ¿Está bien? Nos vamos a mover a un poco el título de la charla. ¿Qué oportunidades nos trae esta circunstancia? Una circunstancia totalmente dolorosa a nivel global, que ha generado un impacto a nivel salud y a nivel economía en todos los países del mundo, y en particular nosotros sabemos que nos interesa y ponemos nuestros ojos en Latinoamérica, de la cual todavía no estamos terminando de salir. Sin embargo, hay ciertos cambios de paradigma que nos parece importante que ustedes se aíslen de la situación, llamémosle coyuntural, y veamos cómo podemos tomar ventaja para nuestra situación concreta de Analytics. Acá estamos terminando el primer módulo, que es entender el mercado en general. Wendy, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien se presentó? ¿Insistimos en esto? ¿O seguimos adelante? Que cayó todo lo que aparece. Sí, seguimos. ¿Estás ahí, Wendy? Hola, sí, perdóname. No hay problema. ¿Preguntas, presentaciones, algo que decir hasta ahora? Tenemos solamente Rosel Rudy, que se presentó, es ingeniero estadístico y trabaja en una organización de retail. Y Gabriel, excelente, a quien ya había saludado Guillermo. Excelente, bueno. Sigan presentándose, de vuelta somos 110 personas, no somos muchos hoy en el mundo digital, y podemos hacer que esto tenga mucho valor para ustedes, y podemos ir, así como ahora sabemos que hay una persona que es de retail, podemos usar ejemplos de retail, tenemos muchas experiencias para compartir para ustedes, y creo que eso va a ser un puente en los desafíos que tengan en sus organizaciones o sectores. ¿Está bien? Retomando con este segundo bloque, que es de vuelta, es un disparador, uno en 40 minutos, mis estimados compañeros, no vamos a resolver los problemas que tengan todos. Ahora, ¿cuál es la oportunidad número uno que nosotros vemos en esta situación? Y es, todos están familiarizados con este tablero, me imagino. Este es el tablero que diseñó, desarrolló y mantiene actualizado la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Este tablero, de alguna forma, quizás en la secuencia en la cual fuimos viviendo todos la pandemia, primero lo veíamos como más con un color por allá por Asia, después se fue migrando a Europa, después se fue a Norteamérica, y ahora nosotros hoy somos como el epicentro, esperemos la cola de esta pandemia que próximamente termine. Ahora, de vuelta, abstraigámonos de la problemática que como dijimos al principio cuando saludamos, esperemos que todos estén con salud y sigan. ¿Qué es lo que estamos viviendo con todas las personas del mundo? Todas las personas del mundo están siendo product owner, responsables de productos, usuarios de un dashboard que nos explica con un tablero de control una problemática específica. ¿Se acuerdan cuando ustedes iban capaz hace 6 meses o hace un año o hace 2 años a decirle, bueno, contame qué es lo que necesitabas, contame tu proceso, contame tu decisión, contame qué estás? Y era como medio complejo,
llevar adelante un diseño del producto deseado, de un primer producto mínimo viable, hoy no hay persona, no hay potencial usuario, ustedes mismos, que no hayan podido incorporar la lógica de un data pipeline asociado a la problemática de COVID. Desde todos los aspectos. Si nos vamos a orígenes de datos, ¿cuántos casos tenemos? ¿Dónde definimos los casos? ¿En qué momento testeamos? ¿Qué técnica utilizamos para testear? ¿El dato es válido? El dato está, todos los centros de salud de Perú, que ya superó los 200.000 casos, miden igual. Y los de Perú, ¿los miden igual que lo miden en Chile? ¿Y los de Chile lo miden igual que lo que miden en Argentina? Y yo tengo una cantidad de datos que no está procesado por la capacidad de procesamiento de los test que estoy haciendo, como pasó en un momento, si ustedes ven la curva de Argentina, tardaba mucho en procesar porque había solamente un laboratorio en el país que lo procesaba. ¿Y eso qué es? Eso es una problemática de datos. ¿Y con esos datos qué hago? Mido, comparo, entiendo, proyecto. Y eso es un proyecto Analytics. Lo que estamos viviendo es una academia global de entender una problemática específica, en este caso de salud, de epidemiología, pero que nos está afectando a nosotros. Entonces todos la entendemos. Y nos está pasando en todos lados que la famosa frase de lo que no se puede medir, no se puede controlar, de Peter Drucker, hoy todas las personas lo están viviendo. Lo están viendo, pero lo está viendo mi hija, lo está viendo mi padre, que tiene casi 80 años, lo están viendo todos. Todos están entendiendo el paradigma de Analytics. Y esto es una cosa que de vuelta, con la capa de abstracción que corresponda, va a ser muy relevante, y en estos proyectos de corto plazo que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos viendo cómo es mucho más fácil romper las barreras, permeabilizar la capacidad de definir de para qué usar el dato, cómo usar el dato, qué es un error de dato, qué es un tema de calidad de datos. Entonces, de alguna forma, este presente, no solo a nivel de transformación digital, no solo a nivel de aceleramiento de capas de uso de datos, sino a nivel de experiencia y capacidad de hacerse preguntas y capacidad de definición de las mismas, está haciendo un cambio trascendental en los proyectos Analytics de acá para adelante. ¿No, Guille? 100%. Déjame complementar con dos o tres puntos adicionales, me parece. Primero, estamos, creo por primera vez en la historia, creo que de la humanidad inclusive, o me atrevo a decirlo, a riesgo de equivocarme, estamos todas las personas en el mundo atravesando una misma situación. Más allá de eso, este tablero en particular, que se usa en todos lados, o sea, es increíble, pero se usa en todos lados, forzó un poco a amigarse un poco con el uso de los datos y los tableros y demás, un poco en línea con lo que decía Patricio. Ahora, creo que también es importante tener en cuenta, sobre todo en este contexto, la importancia de los datos, ¿no? O sea, cómo no se puede hacer magia sin datos. Y digo esto porque, por más que hoy hay todo lo que es Data Analytics, es un tema que está muy en boga o de moda, con mucha inversión, con mucho marketing, con mucho todo, y lo cierto que tiene sus fundamentos, lo cierto es que los datos son la materia prima. No sé si recuerdan o si están familiarizados con el primer modelo de simulación que usó Inglaterra, donde los resultados en la estimación de la mortalidad esperada del virus, dependiendo de un escenario u otro, fue completamente distinto a la segunda versión de ese modelo de simulación. Y la verdad que no es que el primer modelo estuviera mal o el segundo estuviera mejor. La gran diferencia estuvo basada en los datos. Un gran problema que hay hoy es que esta es una pandemia sin igual, y la verdad que no tenemos mucha información, la información se está recabando hoy. Justamente por eso es que no hay técnica mágica que nos vengas a resolver con un modelo predictivo mágico lo que sea que vaya a pasar, sino todos sabemos que en esta situación ya tendríamos ese modelo, sin embargo no lo tenemos. Entonces, primero, la importancia de los datos, no se puede hacer magia sin datos, y la segunda es que la importancia del pensamiento crítico. Hoy más que nunca, siendo que por primera vez estamos toda la humanidad viendo los mismos datos, cantidad de muertos, cantidad de infectados, la tasa de mortalidad y todo ese tipo de cosas que ya nos estamos volviendo cada vez más locos, porque bueno, realmente es lo único que hablamos desde hace algunos meses, con sentido lamentablemente, el pensamiento crítico cobra más sentido que nunca y está muy asociado justamente a
pensar basado en datos, ¿no? Entonces, tanto el pensamiento crítico a la hora de analizar los resultados que estamos viendo de cualquier modelo, sea de esta situación en particular, o sea de cualquiera, o también, la responsabilidad en la comunicación. Es decir, nosotros cuando empecemos a armar nuestros modelos, sean lo más complejos, lo más sencillos que sean, vamos a tener una responsabilidad muy importante, no solamente en la armada, sino también en la comunicación de lo que estamos tratando de informar. Entonces creo que esta pandemia, si deja algo en términos de analytics, son también esas dos cuestiones. Un poco vamos a estar charlando de esto en breve igual. Perfecto. Muchas gracias. Los interrumpo un minuto. Dale, Tenemos esa es ya la idea. varias Mientras más nos personas aquí. interrumpas, mejor, ¿eh? Acá tenemos a varias personas ya. Está Javier Vaquerizo, es consultor en CX. Mónica Bernaola es Customer Trust, consultora especializada en Insights. Bueno, gracias, me interesa mucho cómo sacar el jugo de los analytics. Gracias por tan buena charla. María Montenegro, hola, trabajo en Compliance, tratando de conocer sobre Analytics. Tenemos Perfecto. también a Lorena Huiman, ella es economista y trabaja en el área de pricing de una empresa aseguradora. También tenemos a Patricia Tecén, ella es directora de biblioteca académica. Bueno, y para ella es todo nuevo este asunto, pero no le da miedo insertarse. Y creo que tenemos mucho, bueno, la parte de data tiene mucho que ayudar desde los centros de humanidades de información. Excelente. ¿Le da miedo o no le da miedo? Le da un poco de miedo. No le da miedo insertarse, no le da miedo insertarse, así que a la vena. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos. Ya tenemos un caso de pricing de aseguradora que más adelante seguro les vayamos a contar como una idea. Me encanta que haya gente de humanidades y sigamos para adelante. Estén activos, que va a hacer que esto sea más productivo. Bueno, hasta acá llegamos. Vimos mercado, vimos realidad y tenemos que ir para adelante. Y nosotros si tenemos que ir para adelante, como veíamos en ese modelo de madurez con el que vamos a terminar después, hay ciertos paradigmas que si ustedes se meten hoy en Analytics se van a marear. Como dijimos antes, hay más de 5.000 empresas o tecnologías de propósito específico, hay una complejidad tremenda. Entonces, ¿qué es lo que preparamos ahora? Que se podría llegar a decir Analytics en 15 minutos. Son los componentes más relevantes de una solución para que ustedes entiendan los fundamentals. Y a partir de ahí, sí es necesario que aterricen para dónde van. Sin más introducción. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer siempre que hacemos un proyecto de analítica y mezclé con la palabra que seguía? Es tener una visión integral, una visión holística de todo. Y cada dato te va a ir enriqueciendo o aumentando lo que yo puedo ver para adelante. No siempre me va a predecir, pero sí me va a aumentar la capacidad de entender mucho más cómo ir para adelante. Entonces, en general en cualquier organización tengo los analistas así sentados adelante de los datos diciendo por dónde empezar y qué es lo que nosotros buscamos en cualquier proyecto, y independientemente de la capa tecnológica en la que se esté trabajando. Puede ser, sinceramente, un Excel lo que les está resolviendo el problema, es construir un puente, un dato que te dé mejor seguridad de cómo ir para adelante. ¿Está bien? Y lo que termina pasando en casi todos lados es que estamos haciendo equilibristas. Los que se sientan identificados pueden tirar ahí a un GIF o lo que quieran. Estamos manipulando los datos de acá para allá. Entonces, ¿de qué se trata, como dijimos antes? De entender y de aterrizar cuáles son las preguntas que esos datos me pueden ayudar a responder. Que yo las tengo que responder por mi naturaleza de dinámica de mi organización. Puedo estar en un área operativa, en un área comercial, en un área de pricing. ¿Cuán efectivos son mis campañas de marketing? ¿Cuál es la rentabilidad del producto? ¿Cuál es la probabilidad de que exista un siniestro si estoy en el área de pricing de seguros? Y eso es lo que de alguna forma yo sintetizo como el proyecto que tengo que llevar adelante y me encuentro con desafíos. Me encuentro con islas de información, datos ya sea internos o externos, una visión medio incompleta, a veces por falta de una sistémica organización de la información, y a veces que es la naturaleza de la organización. Falta una única versión de la verdad. El área de pricing una cosa, el de marketing ve otra, el de comercial ve otra. La calidad de datos es pobre, o incompleta, o incorrecta, o inclusive puede estar faltando oportunidad de generar nuevos datos, y en general la gente termina utilizando el tiempo en procesar las datos. ¿Está bien? Los que se sientan identificados que se la pasan procesando datos,
pueden también hacer un comentario, simplemente sentir el mal de muchos. Bueno, y ahí es donde aparecen los últimos, llamémosle, 30 años, porque es una práctica que de vuelta, como decíamos más temprano con Guille, tiene su historia, lo que está cobrando es vigencia y relevancia, no necesariamente todos son algoritmos o todo es machine learning, hay muchos aspectos que ya estaban definidos y lo que hay es evolución o complejización. Y el concepto de inteligencia de negocio, business intelligence, básicamente trata de resolverles a ustedes en un área, en un proceso, en un mercado, en una organización, 3 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó bien? Cayeron las ventas. ¿Por qué cayeron las ventas? ¿Porque un vendedor vendió menos? ¿Porque un cliente compró menos? ¿Porque un producto estaba caro? O sea, entender muy bien el qué pasó, el qué está pasando, y en base a eso, qué es lo que puede ocurrir. De alguna forma son las 2 o 3 preguntas que uno se hace. Y como bien siempre sintetiza mi colega Guillermo, es el sistema, es el conjunto de procesos que a la organización le da información para la toma de decisiones. ¿Y por qué hablamos de conjunto de acciones y procesos? Porque si esto no es un conjunto de acciones y procesos que se hacen de forma sistémica, son acciones aisladas. Y esa es la diferencia más radical que hay en una organización. Que los sistemas que llevan a generar esa información para responder alguna de las preguntas, independientemente si son de pasado o de futuro, sean sistémicos. Y acá es donde empezamos a encontrar que tiene que haber ciertas definiciones de estrategia que nosotros nos permitan que la incorporación de la información sea un componente interno y sistémico de la organización, digamos, ¿no? Y Guille, contanos cómo ves vos en el hasta hoy, sobre todo, qué es lo que termina pasando en muchos proyectos que no tienen estos paradigmas que venimos hablando de forma clara. Sí, mira, antes de entrar en el detalle, lo primero que tener en cuenta es que todos los proyectos de Business Intelligence, Business Analytics, Data Analytics, o el nombre que le quieran poner, todos tienen una característica que es, son de naturaleza dinámica. ¿Qué significa eso? Son proyectos que en realidad no terminan nunca, porque siempre vamos a tener nuevas preguntas para resolver en base a los datos. Y siempre estamos como proyectos de analytics dándole información al negocio, con lo cual el negocio va mutando y por ende siempre requiere nueva información. Entonces, ¿qué es lo que vemos muchas veces? En primera medida, que cualquiera de estos proyectos son proyectos que tienen una tasa de fracaso gigantesco. Busquen en Google si quieren, pongan por qué los proyectos de BI fallan y van a encontrar miles de millones de respuestas. O sea, claramente es un clásico de clásico hacer esto mal. Entonces, para resumir, por lo general vemos que hay 2 grandes falencias, por decir una forma. Las vamos a agrupar de 2 grandes, como en 2 aristas. Por un lado, parálisis por análisis, nos la pasamos analizando, reviendo, preguntando, estamos meses tratando de definir qué es lo que queremos, que no es lo que nosotros queremos, sino que qué es lo que necesita el negocio, qué es lo que quiere el negocio, las distintas áreas. Nos la pasamos tratando de ponernos de acuerdo entre distintas áreas, entre marketing, entre riesgo, entre operaciones y entre todas las áreas que ustedes quieran poner. Y lo cierto es que nos pasamos meses y la información tiene sentido en la medida que esté en el momento adecuado, en el formato adecuado, ¿no? Entonces realmente llegamos tarde. Y llegamos tarde no solamente para resolver un problema, sino que probablemente hayamos hecho un esfuerzo gigantesco para resolver un problema que en realidad no era el problema que queríamos resolver. Entonces realmente el primer punto que vemos es que muchas veces hay parálisis por análisis. Ahora, como antítesis de eso, en el otro extremo, vemos todo lo contrario, extinción por acción. Y acá entra los mal llamados proyectos ágiles. Digo mal llamados no porque las prácticas ágiles estén mal, sino porque muchas veces se implementan mal y se deforman en asociar agilismo con velocidad, que son 2 cosas que realmente no necesariamente van de la mano. Entonces, en este otro extremo, estamos en la otra punta, ¿no? Donde hacemos todo rápido, relevamos rápido, especificamos poco, realmente especificamos poco porque no terminamos de entender el problema. Y si justamente como arrancamos esta charla diciendo que este es un paradigma que va de preguntar bien, si no entendemos bien el problema, si no terminamos de definir realmente qué es lo que queremos resolver, con seguridad vamos a estar resolviendo cualquier cosa. Entonces realmente no vamos a estar resolviendo nada. En los casos que sí lo hagamos, que van a ser más, va a ser cuestiones más asociadas al azar, lo que resolvamos probablemente
se realiza a través de una forma que no sea la óptima. Y muchas veces digamos, bueno, está bien, pero lo que buscamos es el resultado, con lo cual no me importa tal vez ir de la forma menos óptima, si eso me lo resuelve rápido. Bueno, es una verdad media si consideramos, como dije recién, que estos proyectos no terminan nunca, con lo cual una solución cortoplacista también es un problema, porque pues el mantenimiento de eso va a ser imposible, o va a ser difícil y se va a tornar en imposible en el mediano plazo, con suerte. Y a terminar encorsetando las cosas. Entonces, realmente, en el otro extremo, extinción por acción, define justamente en no tener claro qué es lo que quiero resolver, no terminar de entender cuál es realmente el problema que tengo que resolver, esperando muchas veces que el usuario inclusive lo tenga claro, y la verdad es que muchas veces el usuario no lo tiene claro, tiene una dolencia. Si mis ventas cayeron, la verdad, resolver el problema de por qué las ventas cayeron, no es simplemente entender por qué los números se fueron achicando, sino realmente es entender un montón de otras casuísticas que terminan impactando en eso. Una persona, hace un ratito, esperen que voy a buscar acá, en el chat comentó, una persona, Luis, mencionaba que si tenemos experiencia combinando Analytics con Behavioral Economics o Behavioral Science, lo cierto es que en Analytics siempre estamos tratando de influir en el comportamiento de las personas. Bueno, siempre no, en la gran mayoría de los casos. En los casos de cuando aplicamos Analytics, optimización no, pero cuando hacemos un modelo de predicción de compra, obviamente estamos tratando de anticiparnos a una situación futura. Cuando hacemos un modelo de cross-sell, estamos sugiriéndole a la persona algo que le interesa escuchar, por ende estamos sugiriéndole una compra que no la había visto. Y así en el infinito, con lo cual, en toda esta clase de proyectos, no entender realmente bien qué es lo que queremos resolver, sea porque lo estamos haciendo rápido, adquisición por acción, o sea porque nos la pasamos meses tratando de definirlo, y en esos meses esa pregunta fue cambiando, lo cierto es que caemos siempre en la misma trampa, ¿no? No entender la pregunta o no terminar de definirla. Entonces, sea por una o sea por otra, la verdad que siempre vemos que se engloban en el primero o en el segundo. Sí, te complemento, Guille, la pregunta de Customer Experience. Nos toca ser profesor en el programa de Customer Experience y damos justamente el entendimiento de Analytics y Data Science aplicado al consumidor. Hoy en día, si estás metiéndote en la materia o sos experto en ella, entenderás que se trabaja mucho en la experiencia de compra y hay mucho prototipo, hay mucho movimiento alrededor de lo que es la sincronización de los sentidos en el momento de la compra. Y nos ha tocado medir experiencias que de vuelta son prototipos donde se establecen o tipos de olores que mejoran y promueven la experiencia de compra o tipo de música, pero la realidad es que la combinación de Analytics y ciencias de comportamiento están todavía en una etapa de recién conociéndose, por llamarla de alguna forma, entendiendo que llevar las ciencias del comportamiento de forma masiva, ¿no? Donde uno trata de un comportamiento general llevarlo a algo particular, estamos ahí yendo para adelante. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque lo bueno de la charla es que es más rico para todos, lo malo es que va en contra de la agenda. Así que ahí Wendy, vos nos dirás, capaz hacemos un capítulo 2 de esto, pero vamos a seguir avanzando para tratar de cumplir el horario. Hay algunos paradigmas que no vamos a aprender de un día para el otro, así que esto lo voy a hacer un poco más acelerados, de forma que ustedes entiendan los componentes y quizás dejarnos un espacio para preguntas al final, que ahí vi que hay muchas muy interesantes. Para que lo vean en términos de diagrama, estos son los componentes de un pipeline de datos. Por un lado tengo todas mis fuentes de información, que algunas son fuentes, llamémosle conocidas, otras son no conocidas y otras son externas. Cuando hablo de fuentes no conocidas es la capacidad de provocar datos, es decir, en mi experiencia de compra yo estoy registrando todo lo que puedo registrar o no. Y fuentes externas pueden ser, como dijimos antes, el clima, como dijimos antes, información de redes sociales, incorporar data no estructurada, incorporar video, incorporar imágenes que son parte de la experiencia del cliente, del consumidor o del ciudadano en el proceso. Ahí entramos en una parte, una capa más técnica, que es todo, yo ya creo que le digo el arte, pero digamos, son ingenieros en sistemas y muchos con maestría, entonces no sé si se toma bien decirles artistas, y corregime, pero todo lo que es la capa de lo que es la ingeniería, donde yo me enfoco en obtener, limpiar, integrar, enriquecer la data, ¿para qué? Para ponerlo a disponibilidad de lo que viene a ser el almacenamiento y procesamiento, con un objetivo final, el consumo de la información. La consumo a través de tableros, la consumo a través de alertas operativas que ni siquiera se transforman en un tablero, la consumo a través de productos de datos que incluyen o generan algoritmos
que me predicen o sintetizan esa información de alguna forma. ¿Está bien? Esta es la cadena de datos que ustedes, más sea con Excel o más sea con la máxima tecnología de Amazon o de Teradata o de Microsoft o de Google, lo que sea, ustedes recorren en su día a día. Cuando ustedes ven un dato tienen que pensar y entenderlo claramente. ¿Qué tan frecuentemente yo lo accedo? Es decir, lo estoy viendo todo el tiempo. Y por otro lado, combinarlo con ese dato qué tan frecuentemente cambia, para poder hacer esta combinación y entender lo que Guille llama en criollo, y para ser claro, dato frío y dato caliente. ¿Está bien? Entendiendo este paradigma integral, ¿qué es lo que uno busca? Empezar a tratar de sacar mucho más tiempo a lo que es el análisis de datos. Si el análisis de datos se da en la organización, principalmente a 3 niveles. Obviamente puede haber situaciones cross. Una es a nivel transaccional, es decir, si yo tengo un modelo logístico o un modelo productivo, que por ahí leí una de las preguntas que había una persona que está en la parte de cadenas productivas, el operador de una máquina en una planta de producción tiene que tomar la decisión en el momento. Un conductor que tiene que hacer distribución logística tiene que tomar una decisión en el momento. Entonces yo estoy llevando la decisión a un nivel de la operación. Una parte más orientada a la exploración, más al conocimiento, a lo que no sea, a empezar a pensar cosas y cruzar variables, es el nivel de información, lo que llama el sistema de análisis OLAP, donde yo estoy cruzando información y lo que estoy buscando es un propósito analítico. Y por otro lado, y por último, arriba de todo, es el nivel estratégico donde yo ya estoy consolidando, es mi tablero, llamémosle de KPIs, para los que están más o menos familiarizados, un KPI en inglés que se llama Key Performance Indicator, básicamente es una métrica, que si la vamos a simplificar, es por ejemplo, bueno, el peso, que esa es mi consecuencia, mi objetivo estratégico. Ahora, ese KPI tiene métricas, y esas métricas tienen que ser de naturaleza más causal. Bueno, si yo salgo a correr mucho, voy a bajar de peso, si yo como mucho, voy a subir de peso. Entonces, de alguna forma, esta pirámide de conocimiento tiene que ser causal. Hay que lograr variables explicativas. La información yo la voy a conseguir. Déjame completar una cosa, el slide anterior. Más allá de, ¿cómo? Acá. ¿Sí? Más allá de la separación en estos 3 niveles, pensemos esta pirámide, o sea, la primera forma de evaluar esta pirámide sería decir, bueno, claro, voy a tener al C-level, a los CEOs, a los directores en el nivel estratégico, a los analistas de negocio en el nivel táctico y al resto de la operación, justamente en el nivel operativo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna de estas cosas pasan en el vacío. Es decir, un tablero, un buen KPI que hayamos definido nos va a dar una idea de qué está pasando. Nos va a indicar una alerta. Por ejemplo, cuando estamos manejando, tenemos el tacómetro y tenemos la velocidad. Y eso nos da una idea de qué tan rápido estamos yendo, listo. Y tenemos también las revoluciones. Esos serían los KPIs. Eso sería la parte de arriba del tablero de control. Fantástico. Cuando queremos entender qué es lo que anda pasando, cuando vemos que la velocidad no puede llegar al máximo por lo que sea, y estamos apretando el acelerador y las revoluciones, no sé qué cosa, se me prende alguna luz medio roja, el siguiente paso es ir al nivel táctico, entender, bueno, che, a ver, ¿qué estuvo pasando? O sea, ahí es donde vamos justamente a los analistas de negocios y decimos, bueno, miren, analista de negocios, se me prendió esta alerta, tengo este indicador que debería estar en este valor, y mira, se cayó un 30%, cayó la venta un 30% respecto el mismo mes del año pasado. Listo, analistas de negocios empezarán a navegar, a explorar, a bucear los datos usando distintas herramientas para tratar de encontrar una explicación. Bueno, fantástico, cuando la encontremos, después vamos a querer llegar al siguiente nivel, al nivel operativo, para poder ejecutar. Bueno, fantástico, lo que pasó es que hubieron hubieron todos estos pedidos que no se pudieron cumplir porque no estaba la materia prima, porque no estaba por lo que sea. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es después ir al reporte operativo y conseguir el listado de todos esos pedidos no satisfechos y ver cómo lo podemos volver a cruzar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ninguno de estos niveles sucede en el vacío. Todos trabajan de forma síncrona en una organización orientada a datos. Todos se van complementando entre sí. Así que no, nomás eso. Perfecto. Respondo algunas preguntas rápido. En recursos humanos, una vez hicimos un proyecto para una empresa petrolera en la cual integramos toda la información de performance, toda la información de proyección, y con eso combinamos y definimos, en base a las vacantes y la necesidad o la disponibilidad para mudarse, un modelo de optimización de asignación de recursos que son de conocimiento muy específico, un ingeniero en perforación con X años de experiencia. O sea, la realidad que la capa de aplicación
en esto es cross a todas las industrias. Seguimos avanzando. De hecho, voy mostrando algunos productos de datos. Independientemente de en qué parte de la pirámide, como decía Guille, estoy, yo puedo estar usando un modelo predictivo, un tablero de control, un mapa por capas, puedo estar combinando información online con offline. No piensen tanto en con qué tecnología lo resuelvo, sino qué estoy necesitando en este momento. Estoy necesitando entender en este momento que está todo cambiando mi tráfico web, que capaz antes lo miraba y no le daba tanta referencia. Bueno, ¿qué es lo que estoy necesitando y cómo lo voy a accionar? ¿Ok? Y ahí, como llamémosle la última parte de vuelta, esta introducción a Analytics a altísimo nivel que estamos dando, queríamos tratar de hablar un poco de lo que es la analítica predictiva o descriptiva, o este concepto de analítica más pensando lo que va a pasar. ¿Está bien? Acá primero les dejamos una concepción bastante clásica, pero de vuelta, átense a lo clásico para poder entender el presente, porque si no empiezan a usar palabras, inteligencia artificial, machine learning, y se van a mezclar. Piensen en el propósito. Yo estoy describiendo y entendiendo lo que pasó, ¿con qué grado de profundidad? Eso es analítica descriptiva. Acá estoy usando estadística de la tradicional en su máxima expresión. Analítica predictiva. Yo estoy tratando de entender un evento posible y lo estoy prediciendo en base a información del pasado. Esa analítica predictiva utiliza información del pasado, comprende una necesidad y busca poner una situación probable. Acá el caso más tradicional es un modelo de recomendación donde en base a una cantidad de películas que yo vi, me puedo recomendar la próxima película que va a ver. Y eso lo conecto con la analítica prescriptiva, que la analítica prescriptiva de alguna forma lo que hace es no solo te recomiendo o digo cuál es la que tiene más probabilidad de que vos veas, sino te recomiendo algunas parecidas, porque tiene el mismo actor, porque tiene la misma temática, etc. Entonces, todas resuelven una problemática de negocio distinto. Y acá me meto con un ejemplo, retomando la pregunta de pricing y seguros que hicimos hace algunos años, donde logramos encontrar el impacto y la correlación que había entre los fenómenos meteorológicos y la siniestralidad en seguros. ¿Qué fue lo que terminó siendo? Terminó siendo un proyecto, una mezcla entre descriptiva y predictiva. ¿Por qué? Porque en términos descriptivos todos sabemos que cuando llueve la gente tiene más siniestros. Perfecto. ¿Pero qué logramos hacerlo? Cuantificarlo. Para un año específico, o sea 360 días, en el 2% de los días, que eran 12 días al año, se daba el 40% de los siniestros del año. Perdón, el 30% de los siniestros del año. Un número altísimo. Pero no solo eso, sino que se pagaba el 40% de la prima. ¿Por qué? Porque no solo se chocaba el doble, o se sinesteaba el doble, sino que el importe pagado era 4 veces más que la media. Entonces ahí no solo estás trabajando una descriptiva mucho más detallada, combinando variables internas y externas, sino también estás entendiendo y con la capacidad de predecir cuál puede ser la siniestralidad un día que se va a repetir una condición climática equivalente. ¿Está bien? Claro, Por eso hay que operativizarlo. Claro, me da justo el pie. Complemento respondiendo una pregunta que hizo una persona recién, que estaba asociada en base a los 3 niveles que mencionamos antes, de operativo, táctico y estratégico, ¿dónde calzan los distintos tipos de analítica? Lo cierto es que depende del caso. Por lo general, si estamos hablando de modelos más orientados a la optimización, una vez que estén operativizados, van a estar impactando directamente en la parte, se van a estar implementando, perdón, en una capa más bien operativa, pero van a tener impacto en todas las capas. ¿A qué voy con esto? Si tenemos un modelo, si somos Netflix, que tenemos un modelo que prescribe, me sugiere una película, o sea, me la predice, y me sugiere la película que mayor rentabilidad le da a Netflix, o sea, me está prescribiendo de todas las películas posibles las que mayor rentabilidad le da a la compañía, o sea, está prescribiendo. Eso es un modelo que se aplica en lo que es una capa operativa, pero tiene impacto por todos lados, porque le está pegando directamente a la rentabilidad. Con lo cual, realmente es muchas veces muy difícil hablar de un modelo en donde calza, pero con seguridad la parte operativa se implementa. Perfecto. Wendy, estamos casi en el tiempo. ¿Hacemos un time extension de 5 o 10 minutos si todos están de acuerdo? No hay ningún problema, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Mucho mejor tener un diálogo que estar hablando acá solos entre nosotros. Entonces, casi como para ponerle 2 mundos, que a nosotros, con Guille, siempre nos gusta contar esto como un disparador, como un aspecto creativo para ustedes.
Esta es una patente que sacó Amazon en el año 2013, por eso hablamos de un tema de vigencia de tecnologías, de lo que ellos llaman un método, por eso hablamos de que el dato es un activo si se logra el sistema, el conjunto de procesos y acciones, de lo que llamaban la anticipación de enviarte una compra. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. Para los que tengan hijos en edad escolar, o hermanas con hijos, o fueron al colegio seguramente, todos los años se compran zapatillas para ir a hacer deporte. En general son de color blanco, perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Amazon con este método? Lo que está diciendo es, si según, por ejemplo, el calendario escolar en Argentina va de marzo a diciembre, si todos los febreros esta persona se compró zapatillas blancas o calzado deportivo, para hablar de forma más genérica en Latinoamérica, blanco para esta talla, el año que viene va a necesitar lo mismo. Se lo mando antes que lo compre. Entonces, ahí, haciendo análisis de riesgo, entendiendo hasta qué punto el cliente puede ser repetitivo en su comportamiento, gano market share antes del share, digamos, ¿no? O sea, imagínense la filosofía bajo la cual se desarrolla el paradigma de Amazon, ¿no? Entonces, ¿por qué nos gusta a nosotros contar esta patente? Porque de alguna forma es más paradigmático, es hasta qué punto la empresa siempre está pensando inclusive en el share de ventas antes que el share ocurra. O sea, y eso es quizás lo que, esto de vuelta, patentado en el 2013, siempre lo lleva a ser un innovador, un early adopter. Ahora, cuando uno dice Amazon también asusta. Y dice, bueno, esto está disponible para mi organización, para mí. Bueno, en la misma lógica, para una empresa argentina media, de hecho lo hicimos para varias, lo que nosotros armamos fue, entendiendo el consumo y la frecuencia de consumo y la repetición de consumo, definimos un algoritmo que le permite a una empresa mediana, sin ser Amazon, sin tener, olvídense, totalmente agnósticos en tecnologías, poder predecir cuándo es el día que este cliente tiene más probabilidad de volver a comprar. Y en base a su comportamiento actual, yo estoy con este cliente bien o estoy mal. Y eso lo puedo establecer en una línea de tiempo en la cual yo te digo, cada día, cada lista de clientes, puedo establecer si estuvieron bien o si estuvieron mal. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de poner acá? Por un lado, el mindset, la lógica de Amazon. Pero por otro lado, que se sienta cerca de ustedes, que no es muy difícil para ustedes estar con esa disponibilidad de información. ¿Está bien? Entonces, sintetizando, cuando Guille describió el modelo de madurez desde un entendimiento analítico, él fue claramente describiendo, entiendo qué es lo que pasó, puedo entender y definir insight qué es lo que está pasando, puedo llegar a predecir y puedo llegar a predecir. Si eso yo lo transfiero a mi negocio, mi organización, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por un lado la estoy monitoreando, por otro lado la estoy entendiendo, le empiezo a optimizar, empiezo a monitorizar y estoy transformando realmente. Este es el framework de Bill Marzo, es muy conocido y se los recomiendo tener internalizado nuevamente, porque creo que de esta forma lo que nosotros buscamos que ustedes se lleven hoy de acá es entender bien dónde están parados. ¿Por qué? Porque a la larga, y creo que fue una pregunta por ahí, esta ola de transformación digital acelerada que estamos teniendo, que creo que en estos últimos, ya no es cuarentena, acá le decimos noventena o centena casi, lo que trajo es una aceleración de transformación digital. Y los que no se suban a la ola, medio que se los va a llevar puesto, digamos, ¿no? Entonces, esto es un poco nuestra recomendación y cierre de la conferencia. Guille, ¿querés darle el monio con algo más o pasamos a algunas preguntas finales? Mira, justamente estaba muteado, pero estaba respondiendo la gran mayoría, todas las preguntas que quedaban. De hecho, súper interesantes, así que muchas gracias por las preguntas. No, nomás, y lo asocio a una pregunta que apareció al principio. Una pregunta venía asociada al acrónimo GIGO de Garbage In, Garbage Out, ¿no? Que me viene bien como excusa para cerrar. La verdad es que, como dijimos al principio, este es un paradigma que va de hacerse las preguntas correctas, donde la barrera de entrada ya no es tecnológica, ya no es que yo pueda tener un equipo más sofisticado o tener una tecnología más o menos sofisticada que mi competidor. Realmente pasa por qué haga yo para qué use los datos que tengo. Tener datos, no usarlos es lo mismo que nada, o sea, realmente el dato cobra valor por el uso que hagamos. Entonces,
realmente si no tenemos datos o los datos no son de calidad, realmente el único resultado van a ser cosas que no van a ser de calidad e inclusive peor. Nos van a dar la ilusión de estar generando algún resultado y lo cierto es que lo único que vamos a estar generando son errores. Así que realmente a modo de cierre, o sea, que este sea el siglo de los datos, o el momento de los datos, o la revolución de los datos, estoy usando todos eslogan de campaña que aparecen en determinadas publicaciones. Lo cierto es que realmente el punto recae sobre los analistas, qué queremos resolver y cómo hacemos para que ese dato que tenemos, que puede ser de mejor o peor calidad, cómo hacemos para que podamos sacarle el jugo. O sea, cómo evitamos generar resultados que son actos de fe, porque no conocemos primero la calidad de nuestros datos, no entendemos qué es lo que representan. Y en segunda medida es, una vez que tengamos ese resultado, ¿cómo logramos hacer que nuestra organización los use? O sea, porque realmente esto se trata de transformar datos en información y por sobre todo para la toma de decisiones. Si cualquiera de esos tres eslabones se corta, realmente es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Yo creo que aparte es importante, y sobre todo en el ámbito de UTEC, que son los que nos invitan a esto, es entender que es un tema de, por un lado, cambiar uno y después empezar a cambiar todo. Y eso muchas veces está educado de esto que estamos haciendo. Está fomentado o fogueado por esto que estamos haciendo, es entender el paradigma, educarse, y después ir a hacerlo realidad, digamos, ¿no? Que es un poco el gran desafío que a todos nos toca. De hecho, creo que la UTEC, corregime Wendy, pero tiene una división de Data Science y inteligencia artificial muy buena. Yo conozco al director y a la referente que son Carlos y Charo, y la verdad es que hay mucho para hacer y para aprender. Así es, tenemos ya tenemos la Academy de Data, tenemos hecho una comunidad emergente de la primera promoción de lo que fue Data, que está muy bien, está logrando posicionarse y por toda la información que comparten y todo lo que generan. Sí, así es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, Guillermo, ha sido todo un placer tenerlos, gracias a todos. Y ahí conversamos por interno para sacar una segunda parte. Bueno, solo para agradecer el tiempo de todos. Me gustó que a medida que fue pasando el tiempo fueron entrando en confianza de alguna forma y fueron haciendo más preguntas, pero creemos que es lo más rico de todo. Ahí les dejé el Instagram de Data, que estamos permanentemente compartiendo información y conocimiento. Y bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias. A todos los Gracias invitamos, a todos. por favor, a llenar la encuesta que vamos a proyectar a continuación y hacer una siguiente oportunidad. Gracias, Guillermo, Patricio, gracias a todos. Un placer. Gracias a todos por las preguntas. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Te la metí de prepo, digamos, ¿no?